Bienvenido a la base de datos Didavisión. A partir de este momento su televisor está conectado a nuestros circuitos. 1914. Las naciones más poderosas de la Tierra se enzarzan en la mayor guerra que había conocido la historia. La Primera Guerra Mundial. Saldo, 6 millones de combatientes muertos. 1918. El virus de la gripe, uno de los seres más pequeños que existen, desarrolla una devastadora epidemia que afecta a muchos países. Saldo, 15 millones de muertos. Este es el rostro del faraón Ramsés V, muerto de viruela hace más de 2000 años. Y esta es una de las últimas víctimas de este virus de 300 millonésimas de milímetro que ha sembrado el terror en la humanidad durante 3000 años. El médico rural, Edward Jenner, protagonizó la primera gran victoria del hombre contra los virus cuando en 1796, en esta cabaña, inyectó a un niño sano de 8 años con el líquido de una ampolla de la mano de una vaquera que padecía una forma benigna de viruela. 2 meses más tarde llegó el momento más arriesgado del experimento, cuando inoculó al niño con la auténtica viruela. El muchacho no contrajo la enfermedad. Había quedado inmunizado. Desde este momento, la vacunación se propagó como un incendio. En nuestro siglo, las vacunaciones masivas a escala mundial han conseguido uno de los mayores logros de la ciencia: hacer desaparecer la viruela en todo el mundo. Con los microscopios ópticos, podemos ver seres tan diminutos como los protozoos o las bacterias. Sin embargo, los virus son tan pequeños que no se pudieron observar hasta la aparición del microscopio electrónico en los años 30. Los virus se miden en micras, es decir, en millonésimas de milímetro. Caben millones de ellos en la cabeza de un alfiler, y sin embargo, son los enemigos más formidables del hombre, exceptuando al propio hombre. Diseñadora de modas que había estado en Madrid, claro, en Milán, o sea, en 2 meses en Europa en el menos de un mes. Claro, y en el epicentro, Milán, en el medio del coronavirus, o sea, no es que fue hace un mes y pico donde fue todavía... ahora, fines de febrero. No, y todavía que tuvo síntomas. O sea, ella estuvo enferma ya en Europa. Y cuando volvió, ella ya había estado enferma en Europa, cuando volvió, tenía los síntomas o había tenido, y lo que hizo fue ir a la peluquería, prepararse y fue al Fue casamiento. una locura, fue a la peluquería, fue a visitar a la mamá tiene 84 años, y después se fue a un casamiento con 500 personas y ahí contagió a un inconsciente por no decir otra cosa. Hay 20 que ya son confirmados del casamiento. Pero ¿qué pasa? En Uruguay se confirman 29 casos de COVID-19. Nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grille, tiene el reporte. Adelante, Mateo. De acuerdo al último relevamiento, actualmente se registran 79 casos confirmados de personas con coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. La verdad que está bastante muerta la calle porque estamos todos en cuarentena. Las calles de los barrios más poblados, claramente, están con poco tránsito peatonal. ¿Qué opinas al respecto de corona? Lo que opino respecto al coronavirus, que esto se va a grabar, esto no es ni una cuarta parte de lo que se viene. Los ómnibus se encontraban vacíos, algo que obviamente no es habitual para nosotros, ya que los mismos generalmente están con muchísimos pasajeros. Las avenidas más transitadas, totalmente vacías, aún con pequeñas lluvias, las mismas siempre están repletas de personas, y más siendo un día laboral de semana. La situación económica del país está empezando a ser vulnerable. Muchas empresas han cerrado y personas han sido enviadas al seguro de paro en estos días. Locales comerciales cerrados por la calle 18 de Julio, posiblemente una de las calles donde más peatones transitan por día en el país. Un buen accionar de muchas empresas con atención al público es el permitir ingreso de un grupo reducido de personas en simultáneo, para así evitar la aglomeración en los locales. Los supermercados, a diferencia del primer día, no están abarrotados de gente, pero sí podemos ver la limitación de compra por unidad. Las terminales de ómnibus claramente vacías, al igual que los shoppings, cerrados. Todos han tomado medidas al respecto. Realmente hay que aplaudir a todo el personal de salud, quienes salen día a día para ayudar a las personas. La Rambla de Montevideo, principalmente la de Pocitos, la cual todos los días del año es muy transitada, así como la ven, vacía. Queremos exhortar a seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento. Ustedes que andan por el país y por Montevideo han visto cómo la población ha cumplido con estas medidas de aislamiento. Todavía queda gente que ha hecho caso omiso, así que exhortamos
por el bien de la salud de los uruguayos, que hagan caso a lo que se plantea desde el gobierno. El día de hoy queremos informar que hemos detectado 16 casos positivos nuevos, totalizando desde el inicio del 13 de marzo 110 casos en total, 4 de ellos internados y ninguno fallecido. Voy al súper. Llevo el presupuesto, sacas una bolsita, a ver cosas. ¿Qué te parece? ¿Me traigo? Los otros y este. También tengo bolsas acá. Sí, señora. Tengo bolsas. Ah, los guantes, por favor. Ah, los guantes. No puedo poner sin guantes, Chao. De que la cosa se va a complicar, pero no, los inconscientes siguen circulando, se van de vacaciones porque empezó la semana de turismo y se están olvidando que esto recién empezó. Por suerte hay 900 camas de UCI. El tema va a ser que cuando llegue el momento de elegir quién vive y quién no, ahí vamos a ver a muchos quejándose, porque no le van a poder dar la chance a un familiar, a un hijo, a un hermano, a una madre, a un padre, a un abuelo o a una abuela, o a un tío. Cuando llegue ese momento, ahí recién van a reaccionar. Nosotros, personal de la salud, muchos estamos cagados hasta las patas, porque sabemos que si esto sigue creciendo, esto va a ser muy bravo para nosotros, que vamos a estar al frente de batalla ahí tratando de sanar y de curar a cuanto puto de mierda reventado que no tuvo conciencia cuando tuvo la chance de actuar con responsabilidad, va a caer ahí para contagiarnos quizás, y ahí empieza a colapsar mismo el sistema de salud, porque nosotros no somos inmunes, porque nosotros somos humanos y también nos enfermamos. Y cuando las personas trabajan bajo estrés, como el estrés que estamos viviendo, porque no sabemos qué mierda va a pasar, ahí nuestras defensas bajan y quedamos recontra regalados. A ustedes que salen a pasear, a disfrutar del día hermoso que tenemos en la ciudad, en la costa, donde mierda se encuentren, les importa 3 carajos que llegado el momento tenga que estar en una cola. Y ojalá hubiera una lista de pelotudos donde cuando lleguen a las puertas de las emergencias, a las puertas de los hospitales y a las colas de los CTI, a este lo dejamos afuera. Características de los virus. Los virus no tienen órganos sexuales y no pueden reproducirse ni moverse por sí mismos. Tampoco tienen otras funciones propias de los seres vivos. Por eso hay científicos que dudan al clasificarlos como seres vivos. Un virus es una nucleoproteína, es decir, una pequeñísima partícula de ácido nucleico envuelta en una coraza de proteína. Para poder reproducirse, los virus necesitan utilizar a otros seres vivos, como células animales, vegetales o bacterias. Por lo tanto, son necesariamente parásitos. Fuera de las células que parasitan, es como si estuvieran muertos. Por eso resulta tan difícil luchar contra ellos. Mientras las bacterias patógenas se pueden destruir entorpeciendo sus procesos metabólicos con determinados fármacos, al interferir el desarrollo de los virus, se pueden destruir las células invadidas y causar graves problemas al organismo. Los virus están compuestos de ácidos nucleicos, ADN o bien ARN, rodeados por una cubierta externa de proteínas y pueden adoptar diversas formas. Este es el virus de la poliomielitis. Este es el del mosaico del tabaco. Y este renacuajo es un virus especializado en atacar a las bacterias. Todos los virus contienen esos dos elementos, ácido nucleico y proteínas. Actualmente, se considera a los virus como fragmentos de ácido nucleico que se habrían independizado de sus células, pero las parasitan para su reproducción. El gobierno uruguayo autorizó la llegada de un vuelo humanitario para evacuar a pasajeros australianos y neozelandeses de un crucero anclado hace más de una semana a 20 kilómetros de la costa de Montevideo. La embarcación tiene a bordo 128 contagiados con el COVID-19. Con la repatriación a Australia de 112 pasajeros del crucero Greg Mortimer, en la madrugada del sábado, Uruguay cerró los corredores humanitarios ya que el país está en emergencia sanitaria desde el 13 de marzo. Hola, buenas tardes. Te habla la doctora Cristina Alegre, neumóloga del departamento de Durazno y de Florida. Hola, soy Estela Mesa, neumóloga. Soy el doctor Alan Madruga, médico neumólogo de la ciudad de Rivera. Yo, Alba Suárez, neumóloga. Hola, mi nombre es Daniel Ellis, soy médico neumólogo del departamento de Canelones. Esta semana de turismo siempre la esperamos para salir, para pasear, para descansar, para jugar. Pero este año tenemos que jugar atrás, tenemos que jugar en la defensa. El adversario es muy poderoso y hay que jugar en equipo. Y en este equipo jugamos todos, somos todos titulares, no hay suplentes.
Así que te pedimos, quédate en casa. Ayúdanos a cuidarnos a todos, a cuidarte a vos y a tu familia y a todos los uruguayos. Gracias por jugar en este equipo. Incertidumbre, soledad, desesperación, querer volver a lo que eras antes, estar perdidos. Yo tengo 72 días en la cordillera de los Andes, muerto de miedo. No quiero ser vanidoso, pero sé que te sentís agotado, que no podés más, que no te dan los brazos. Pero los que están en frente de batalla son ustedes. Vamos los doctores, las enfermeras, los médicos, los que llevan la comida, los tisaneros. Tenemos que hacer todos los días nuestros propios respiradores, pero respiradores del alma. La esperanza se construye día a día, paso a paso. Ustedes están ahí, dando todo. Vamos arriba, no me aflojen. Gracias. Bueno, llamo médico, yo soy socia de Casmu, llamo médico, me dejan, esperando de que supuestamente un médico me iba a llamar. Pasan horas, no me llaman. Entonces ahí sí llamo más caliente, los que me conocen saben que tengo muy pocas pulgas. Llamo bastante enojada, diciendo a ver por qué no me llaman, ni siquiera que no me habían mandado médico, sino que no me llamaban y yo me sentía horrible ese día. Bueno, el doctor, acá tengo el papel, lo que me dejó fue un papelito diciéndome que si Casmu no me hace el test, que seguramente no me lo va a hacer, que me lo pague particular, que me vale 5.000 pesos. Vuelvo a llamar a Casmu hoy y me dijeron que no me van a hacer me dijo la verdad, no te lo van a hacer. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque no se lo van a hacer a nadie. Le digo, ¿cómo que no se lo van a hacer a nadie? No se lo van a hacer a nadie porque la prioridad es el servicio de salud, la policía, no sé cuántas personas más. Y le digo, o sea que yo, una ciudadana común, no puedo recibir el test del coronavirus. Y me dijeron que no. Lo que le quiero decir a la población es que es todo mentira. No te van a hacer el hisopo, a no ser que te estés muriendo y azul, que ahí directamente te llevarán a internar. Que es mentira, que hay los casos que hay. La misma doctora me dijo que hay muchísimos más casos que ni nos imaginamos, pero obviamente también es por un tema de no alertar a la población, porque hay gente que es capaz de, no sé, de cualquier cosa, viste, que la gente no somos uruguayos. Empezando punto 1, es todo mentira, no te van a hacer, si te sentís mal, quédate en tu casa y manejate, recuperate como puedas, a no ser que no puedas respirar y te estés muriendo, anda, cosa que yo, si realmente no te estás muriendo, no te recomiendo que vayas, porque si no tenés el bicho, seguramente te vas con el bicho desde la policlínica. Y más que nada para eso, decirle que es mentira todo lo que dicen. Yo voté a la calle Pou, yo soy blanca, a mí el partido político me chupan todos un huevo, pero... Tenemos un desinfectante, se lo mandó alcohol en gel, se limpia con hipoclorito, con jabón líquido. Y lo que les pedimos es que guarden distancia entre una y otra para no juntarse tanto en los molinetes. Hola. Bueno, Mauro, comentame un poco cómo vienen trabajando en base a las acciones que venimos tomando por el coronavirus. Vos siempre nos usás de conejillos de India para todos los videos, para hacerlo. Está grabando, José. Si bien estamos lejos, pero también está cerca, poder hablar todo el tiempo y poder vernos, eso también suma un poco. Bueno, buenazo, pasen bien. Gracias, dale. Gracias. Chao. Buenas tardes. ¿Me dejas por 8 de octubre? ¿Me da un común ahí? Gracias. En el cual se ha realizado 510 análisis. De esos test, 18 han sido positivos. 18 test no necesariamente significan 18 casos nuevos. Después tendrán el informe completo al respecto. Lamentablemente tenemos que anunciar que uno de los tripulantes del crucero australiano ha fallecido, una persona de origen filipino. Y en lo que hace a los casos activos y los casos recuperados, hoy hay 205 casos que se mantienen activos y hay 294 personas recuperadas. A ver, estábamos caminando por Punta Carreta, Parque Rodó, en realidad, yendo una nota, y nos encontramos con una señora muy pintoresca. Primero que nada, buenas tardes, gracias por estos minutos. Estás protegiéndote a más no poder. Creo que sí, pues traté de hacer algo que me sirviera, por lo menos a mí me sirve, porque yo como atiendo a veces gente y eso, entonces con esto, ¿qué pasa? Protejo los ojos, puedo limpiarlo con un paño con agua cane y agua, y bueno, y aparte sujeta todo perfectamente. Entonces, ¿cómo es esa ida y vuelta para controlar que no se nos vaya la pandemia? Podemos pasar a parte de la nueva normalidad gracias a los uruguayos. Gracias al uso adecuado y responsable y solidario y generoso de la libertad. Esto le lleva a los uruguayos, este paso de que empiecen algunas actividades. Si se actúa, por el contrario, vamos a volver para atrás.
¿Por qué? Porque vamos a ver, ojalá que así no suceda, que hay más contagios, que hay más casos, que tenemos eventualmente más internados en CTI. Acuérdense aquello de hasta dónde tenemos capacidad ociosa para llegar. Por supuesto que estamos lejos. Pero la idea, ¿cuál es? Y la idea es que se siga dando un número que no sé si es el que es más importante para el Ministerio de Salud Pública, pero es la cantidad de casos activos y recuperados. Hoy es el cuarto o quinto día que hay más casos recuperados que activos. ¿Qué indica eso? Indica que no se multiplicó como se multiplicó en otros países, en las gráficas que hemos visto, y que el sistema de salud, que los funcionarios de la salud han actuado de buena manera y hemos logrado que la gente se recupere. Entonces hay una combinación de muchos factores para no tener que llegar a ese acostumbramiento. La infección vírica. Cada virus está especializado en atacar a una determinada bacteria o célula del organismo. Como los grandes animales y plantas contienen infinidad de células diferentes, pueden ser atacados por muchos virus diferentes. Una vez introducido en él, el virus se deja arrastrar por el torrente sanguíneo o cualquier otro líquido del cuerpo. Si por ejemplo se trata del virus de la hepatitis B, se cruza con infinidad de células en su viaje por la sangre, pero no ataca a ninguna. Una vez en el hígado, ataca a las células hepáticas. Primero se fija fuertemente a la membrana celular. Después, introduce su ácido nucleico en la célula. Cuando el material genético vírico alcanza el núcleo de la célula, manipula el metabolismo celular para que fabrique más virus como él. La célula ya no podrá seguir su funcionamiento normal y está condenada a la destrucción. Una vez que se han formado los nuevos virus, estos salen de la célula. Tanto si destruyen la célula como si no, esta nunca sobrevive mucho tiempo porque ya no sabe funcionar normalmente. Mientras ocurre todo esto, el sistema inmunológico del organismo ya ha detectado la presencia del virus y ha creado inmensos ejércitos de unas proteínas llamadas anticuerpos para combatir al virus invasor. Cuando los anticuerpos atacan a los invasores, es cuando aparecen la mayor parte de los síntomas de la enfermedad. Generalmente, los anticuerpos ganan la batalla y el organismo se repone, pero no siempre es así. Depende de la edad, del estado físico del paciente y del tipo de virus atacante. Algunos virus, como el causante del SIDA, son especialmente dañinos porque atacan precisamente a las células del organismo encargadas de defendernos. Por eso, una vez comenzado el proceso infeccioso, el organismo es incapaz de detenerlo. Este plan de desinfección de calle, perdón, de calle es un plan de desinfección que estamos haciendo de paradas de ómnibus y de ferias. La idea es asegurar un mejor nivel de higiene de esos lugares para la gente que se ve obligada a hacer uso del transporte y de salir a buscar sus alimentos a la feria, un poco tratando de reducir los riesgos de exposición al contagio del COVID-19. Desinfectar lugares que la gente necesariamente tiene que transitar, es decir, básicamente movilidad por temas laborales o por otros temas y abastecimiento de alimentos. Priorizamos eso porque entendemos que dentro de lo posible la gente que puede se tiene que quedar en la casa, pero la que tiene que salir a hacer este tipo de actividades básicas esté un poco más segura. Los centros comerciales reabrieron sus puertas el martes en Uruguay, ante los buenos indicadores que muestra el país sudamericano en la pandemia del nuevo coronavirus. Uruguay lleva 2 días consecutivos sin registrar casos nuevos de COVID-19 y tan solo 84 personas están cursando la enfermedad. Luego de que Uruguay viviera varios días sin nuevos casos de coronavirus y teniendo solamente 12 casos activos, se volvió a registrar un brote, esta vez en el departamento de 33 fronterizo con Brasil. En estos momentos hay 18 personas contagiadas y 215 se encuentran en cuarentena. La mayoría de los enfermos son personal de salud, por lo cual el sistema sanitario de ese departamento se encuentra en alerta. Según las autoridades, se habría iniciado con el caso de una nurse que viajó a la ciudad fronteriza de Chuy, pero tampoco descartan que ella se haya contagiado con un caso asintomático comunitario dentro de Uruguay. Y esto se da en el marco donde también en Uruguay se habían reactivado muchas actividades que se habían cesado por la pandemia, como la vuelta a clases, la apertura de centros comerciales y varias empresas privadas habían retomado la presencialidad.
Vamos ahora a Uruguay. Después de 3 meses de registrados los primeros casos de COVID-19, el país parece haber superado la fase crítica de la pandemia. Se encamina eso ahora que se denomina la nueva normalidad. Detalles con Mateo Grille desde la capital. Según la Organización Mundial de la Salud, América del Sur se convirtió en un nuevo epicentro de la pandemia. Sin embargo, hay un país donde este virus mortal no ha desatado toda su furia, y los estragos son casi ínfimos en comparación a lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Se trata de Uruguay. Hasta el momento, el país registra 823 casos y 22 muertes por coronavirus. Esta tasa de contagio se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó a verse afectado. ¿Cuáles son las razones por las que este país ha afrontado exitosamente esta pandemia? Hace muchos años que Uruguay comanda el pequeño grupo de países de América Latina con los menores niveles de fragmentación y barreras para la atención de salud. Los sectores público y privado están integrados. El país tiene una fuerte presencia de médicos de familia, que incluye atención domiciliaria y un sistema de emergencia prehospitalario en todo el país. Además, el ministro de Salud de este país precisó que las pruebas de casos sospechosos de coronavirus se realicen en los propios hogares. Y se sabe que Uruguay lleva realizando 3 veces más el número de pruebas que Brasil y Argentina. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Menos de marzo que soñamos y empezamos a trabajar, 12 días después vino un tsunami y nos cambió una cantidad de, nos postergó una cantidad de prioridades y sueños que se iban a implementar el primer año. Este no es un año perdido, igual, de todas formas, es un año condicionado. Según el informe epidemiológico de este 13 de septiembre, 250 personas están cursando la enfermedad. Este domingo se detectaron 28 casos nuevos de coronavirus de un total de 1.149 análisis asociados a un brote en una empresa distribuidora de Montevideo, un brote intrafamiliar, a transportistas y viajeros recientemente llegados del exterior y a contactos con casos confirmados. Un caos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo la vas llevando? Sí, un caos.
iban a poner un facilitador para arreglar a la gente, tienen todos abandonados, no por culpa de la gente, para elegir alcalde e intendente. Abandonamientos en plena pandemia. Se dijo que se iba a poner un facilitador para acomodar a la gente, y se brilla por su ausencia. Un caos, señores. En plena pandemia de coronavirus, un caos lo que se está dando en las elecciones municipales. Cuando el presidente convoca un grupo asesor científico honorario de la academia, entre otras cosas el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, con una cantidad de científicos asociados a los tres coordinadores de los grupos, de Radio, de Cohen y de Paganini, bueno, lo que pasó es que este grupo se involucró de tal forma, teniendo en esto algo que es muy importante, sintiendo que estaban contribuyendo a una causa nacional. No es contribuir con el gobierno, porque no toman decisiones, asesoran honorariamente, desde el punto de vista científico. La academia contribuyendo con el gobierno y el gobierno apoyándose en sus decisiones en la academia en una causa nacional que es tener la pandemia controlada. Yo puedo decir que tenemos la pandemia controlada porque la clave es mantener los hilos epidemiológicos que se siguen manteniendo con una economía abierta. Falta ver lo que pasa en el resto del mundo para valorar lo que tenemos en Uruguay. Alerta en Uruguay por el creciente número de casos de coronavirus, donde esta semana superó por primera vez la barrera de los 100 casos diarios desde el inicio de la pandemia. Y se informa hoy que hay 203 casos nuevos, de los cuales 147 son aquí en Montevideo, 23 en Canelones, 11 en Rivera, 4 en Artigas, 4 en Rocha, 3 en San José, 2 en Cerro Largo, 2 en Maldonado, 2 en Soriano, 2 en Tacuarembó, 1 en Colonia, 1 en Durazno y 1 en Paysandú. En cuanto al trazo epidemiológico, en todos los casos ya se identificaron los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, señala este comunicado del Sistema Nacional de Emergencia que repito hace instantes que salió. Al momento se constata también 2 fallecimientos más que suben ahora el número a 80 de defunciones por COVID-19. Un paciente de 71 años en Maldonado que en realidad falleció anoche, fue luego del comunicado del SINAE que se brindó en la jornada de ayer, y una paciente de 85 años que fue aquí en Montevideo. Actualmente, récord de casos activos, hay 1.561 casos positivos y activos en este momento en el territorio nacional, de los cuales 24 están internados en cuidados intensivos. Es un número que sigue en aumento y que sigue siendo récord. Vamos a reiterar los datos oficiales del SINAE con respecto a los casos de coronavirus. Ha sido un nuevo récord en el día de hoy. Se han llevado adelante 7.362 análisis y se han detectado 339 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 258 son de Montevideo. Reiteramos además que hoy se confirmó un nuevo fallecimiento en Uruguay. Se trata de un paciente de 68 años de Canelones. Es la muerte número 82 por casos de coronavirus y hay al día de hoy 2.159 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, 26 en CTI y ninguna en cuidados intermedios. Último adiós al expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Miles de personas se volcaron a las calles de Montevideo al paso del cortejo fúnebre del exmandatario, fallecido el domingo a los 80 años por un cáncer de pulmón. Su médico y la familia informaron del fallecimiento ocurrido a las 3 de la mañana en su domicilio. Vázquez había sido diagnosticado en agosto de 2019, cuando aún era presidente durante un segundo mandato, y apenas un mes después de perder a su esposa María Auxiliadora Delgado, con quien compartió más de 50 años. Oncólogo de profesión, fue el primer candidato de la coalición de Izquierda Frente Amplio en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005 y 2015. Socialista y masón, durante su primer mandato se aprobaron reformas tributarias y de la salud. Se creó un plan de emergencia social tras la mayor crisis económica de Uruguay, pero su lucha frontal contra el tabaco le dio la fama mundial. Tras el breve homenaje sin velatorio a causa de la pandemia, el exmandatario fue sepultado en presencia de su círculo más íntimo.
En Uruguay se multiplicaban las despedidas y condolencias de dirigentes de todo el espectro político. Varios líderes de la región destacaron en las redes sociales su honestidad y compromiso con la integración. Enfermedades víricas. Generalmente, cuando sobrevivimos a un virus, este no podrá enfermarnos de nuevo, porque el organismo ya dispone de muchos anticuerpos de la primera infección, que lo aniquilarán rápidamente. Por eso enfermedades de la infancia, como el sarampión o las paperas, solo se padecen una vez. La gripe y el catarro común son enfermedades víricas que sufrimos casi todos los años. Esto se debe a que siempre es un virus ligeramente diferente el que ataca en cada ocasión. En 1885, Louis Pasteur consiguió un avance decisivo en la lucha contra los virus, al descubrir la vacuna contra la rabia. Una terrible enfermedad que produce en el mundo una muerte cada 10 minutos. El hombre suele contagiarse generalmente por la mordedura de los animales infectados. Si no se vacuna a tiempo, la víctima morirá irremediablemente en poco tiempo. La gran mortalidad de la poliomielitis, el hecho de que atacara sobre todo a los niños y el interés que mostró una de sus víctimas, el presidente Roosevelt, hizo de su vacuna una de las victorias más celebradas por la humanidad. Aunque actualmente disponemos de vacunas para gran parte de las enfermedades víricas, los virus siguen siendo un enemigo temible. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de las enfermedades víricas modernas que más alarma está produciendo en el mundo. Lo que hace tan grave esta enfermedad es que el virus que la causa está especializado en destruir las células encargadas de defendernos. Una vez que se produce la infección, el virus desactiva las defensas del organismo, que de esta manera queda indefenso ante cualquier otra infección. Una vez dentro del organismo, este virus puede tardar años en manifestarse de forma activa. La sangre y el esperma son las vías principales de contagio. El uso de jeringas desechables y de preservativos, así como el control riguroso de la sangre de los donantes, son los métodos más efectivos de prevención de esta grave enfermedad. Los virus son los seres más pequeños que existen. En la misma frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado, poseen, al igual que nosotros, las moléculas en las que está escrito el secreto de la vida. Con su manipulación, nació la ingeniería genética, que está penetrando en los secretos de la materia viva, dándonos nuevas armas para luchar contra los mayores enemigos del hombre.
7